importante. Adicionalmente, pero siéntate acá si quieres y te doy el cuello. Adicionalmente hizo el análisis de la inversión en salud. ¿Y qué demostró? De que lo que más se invertía era en la organización de los servicios. Entonces hizo dos relaciones. Uno dijo primero que los estilos de vida o riesgos autoformados es un elemento importante, es un campo importante, de los más importantes que tiene que ver con el proceso de salud y enfermedad en la población. Que la organización de los servicios de salud es el menos importante. Si le damos puntuación, este sería 1 y este sería 4. Y como yo les digo, también correlacionó cuánto se invertía. Y vio que si hablamos de inversión, se invertía en el que valía 4, como importancia se invertía 1. O sea, se invertía la mayor cantidad. Y en el que se invertía menos era en los estilos de vida o riesgos autoformados. Entonces, el gran aporte de la LOM para reformar la salud en Canadá fue eso, demostrar de que se estaba haciendo un uso inadecuado de los recursos para lograr la salud de la población. Ese fue el gran aporte, ¿no? De que los estilos de vida eran lo más importante y se invertía menos, y la organización de los servicios de salud era lo menos importante y se invertía más. ¿Y la Framboise? Los dos juntos, los dos hicieron lo mismo, ¿sí? Allá la francófona seguro me va a corregir. ¿Cómo se pronuncian estos nombres? A ver. La framboise, ¿cómo es? Ya. Entonces, estos señores, como yo les digo, hicieron esta gran revolución y permitió de que se reforme el sector salud en Canadá. Bien, ahora vamos a hablar de la historia natural y ahí puntualizar algunos aspectos que también, como yo les digo, ya deben conocer. Decirles nomás que cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, debemos recordar, ustedes que leen bastante, seguro que han encontrado de que existe el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. Algunos libros van a leer y van a encontrar de que se identifica periodo prepatogénico, patogénico y postpatogénico. Para fines del curso, nos vamos a quedar con el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico tiene que ver con la triada ecológica, donde hay un equilibrio. Y en el periodo patogénico se identifica una patogenia temprana y una patogenia tardía. Miren, ustedes les han dado una tareita, ¿no? Para mañana, los que tienen seminario mañana. Entonces, yo lo que les sugiero, hagan una esquemita así. Es lo más fácil que pueden hacer. O sea, leen y ubican, porque les han pedido hacer, la historia natural es esto de acá nomás, ¿eh? De acá. Pero les han pedido historia natural y niveles de prevención, ¿cierto? Esas dos cosas, dice. Solo nos pidieron historia natural, creo. Y niveles, dice, sí. Entonces, en la historia natural, como es la enfermedad, ¿qué enfermedad es? Tosferina, ¿no? Tosferina, van a identificar el agente y ahí miren, ya está. ¿Qué agente es el que produce la tosferina? ¿Es biológico, físico, químico, hereditario, etcétera? Luego van a identificar ¿Tenemos que poner huésped. el nombre del agente o ponemos Claro. agente y el...? No, tienen que poner el nombre del agente. Primero identificar qué tipo de agente es. Luego el nombre del agente, pues, para que aprendan siquiera algo de una enfermedad que es frecuente, ¿eh? Luego tienen que poner el huésped, las características del huésped. Tiene que ser una broma. ¿Cuál? La parte del huésped. Luego el ambiente, ¿ya? El ambiente, entonces agente, huésped y ambiente. ¿Y en el aspecto cultural qué ponemos? Latino, pero... Por eso les digo, si es que encuentran elementos en la lectura que nos orienten sobre aspectos culturales, los incluyen, ¿ya? Esa es la otra cosa también, este es un esquema. Probablemente la lectura no está por contenido todo, ambiente físico, biológico, socioeconómico, cultural, seguramente cuando leen no van a poder ¿Llenar todo? Llenar todo, claro, se llena con lo que hay, pero sí identificando cada uno de los elementos, ¿ya? O sea, no se angustien, ambiente físico, inventan, no lean que dice dónde se produce, en qué áreas, etcétera, y los ponen, ¿ya? Luego de ahí van al periodo patogénico y van a identificar un periodo subclínico y un clínico, ¿cierto? Subclínico es cuando no hay síntomas ni signos, pues, y clínico cuando aparece el primer signo o síntoma. Entonces,
¿Cuándo estamos en el periodo clínico? Cuando aparece el primer signo o síntoma. Y la aparición del primer signo o síntoma permite de que pasemos del subclínico al clínico y atravesemos esto que se llama horizonte clínico o umbral clínico. ¿Ya? ¿Qué es el umbral clínico o el horizonte clínico? Es una línea imaginaria que divide el subclínico del clínico. ¿Qué ocurre en el subclínico? Por eso yo les digo, esto no es epidemiología, esto es clínica. ¿Qué ocurre en el subclínico? ¿Incuba? ¿La qué? Incubación, pues, ¿no? Claro, periodo de incubación. O sea, ¿cómo se produce una enfermedad? Ahí está el agente, está el huésped y está el medio ambiente, ¿cierto? Se rompe el equilibrio, ¿cierto? Y pasamos. ¿Por qué se rompe el equilibrio? Porque el agente superó al huésped, ¿cierto? Y entonces, una vez que ha ingresado el microbio a nuestro organismo, empieza una lucha entre el huésped y el agente. Hasta que aparece el primer signo o síntoma. ¿Cómo se llama ese tiempo que transcurre desde que entró el microbio hasta que apareció el primer signo o síntoma? Periodo de incubación. En ese periodo de incubación entra todo lo que a ustedes les gusta. Entró el microbio, llegó a la célula, encontró un receptor, ingresó por endocitosis, apareció la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, todo eso ocurre acá. Si el microbio vence, aparece el primer signo o síntoma. Ya estamos en la fase clínica. O sea, si correlacionamos fisiopatología con esto, acá ocurren todos los efectos fisiopatológicos. En la subclínica, hasta que aparece el primer signo y síntoma. Entonces, si no conocemos la historia natural de la enfermedad, difícilmente, por ejemplo, vamos a poder solicitar un examen para hacer un diagnóstico. Y es lo que ocurre, dice, dengue, está en el día 10 y le piden búsqueda de virus. No conoce la historia natural de la enfermedad. Y le sale negativo y dice, no has tenido dengue. ¿Qué va a tener pues dengue si el virus circula solo 5 días e inicia la fiebre? Y le pidió en el 10º día, debía haberle pedido inmunoglobulinas. Entonces, eso para que entiendan de que lo que hacemos en epidemiología, yo les decía, les va a servir en clínica. Le va a servir para su residencia, para su ENAM, le va a servir para su serum. ¿Ya? Entonces, y a propósito, cuando nosotros estemos trabajando, recuerden también las palabras incidencia y prevalencia. Ya así, de manera abstracta, incidencia y prevalencia. A ver, sí, amigo, allá. ¿Qué es incidencia? Sí, pues tú. Ya, ven para acá también, ven. Ya ves, no te ponen ni los lentes, claro. Ven por acá. Ven por acá, amigo. Está bien, está bien. Después me vas a agradecer. Y tus amigos también te van a seguir ahorita. Los muchachos. Siéntate, ya está bien, siéntate ahí. Allá con espacio, ya ustedes bajan después. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué cosa estábamos hablando de la historia natural? ¿De la historia natural de la epidemiología? Ya, ¿qué cosa estábamos hablando? Ya, yo aprecio, por ejemplo, a tu compañero, fue más sincero, no estaba atento. Pues. Ahora sí, ¿qué estábamos hablando? Ahora sí, ya, si no ya, la cruz. A ver, ¿qué estábamos hablando? La incidencia epidemiológica. Ya. En el caso de la gente, cuando se presentaba la incubación y después de haber síntomas. Ya está, listo, ya, algo. Yo les está diciendo de que hay dos palabras que tienen que recordar, así de manera abstracta, incidencia y prevalencia, les decía. ¿No? Y ya vamos a, cuando revisemos mediciones epidemiológicas, vamos a recordar qué es incidencia y qué es prevalencia. No recordar, vamos a saber. ¿Por qué les digo? ¿Por qué? Porque si ustedes aplican medidas de prevención primaria, vamos a reducir la incidencia, no se olviden. Ahora, pero profesor, ¿por qué? Ya esa respuesta la van a tener ustedes en la siguiente clase. ¿Ya? No, es que les digo poquito a poco, pues, pero anoten, que a Dios no les gusta anotar a ustedes. Entonces, si yo aplico medidas de prevención primaria, voy a reducir la incidencia. Si yo aplico medidas de prevención secundaria, voy a reducir la prevalencia. Esos dos conceptos abstractos. Y ya cuando yo les hable el tema de mediciones, les voy a explicar por qué. ¿Por qué les dije que cuando yo aplico medidas de prevención? Y ustedes mismos ni siquiera van a requerir que yo les
comente, se van a dar cuenta y decir, verdad, el profesor tenía razón, por eso ocurre esto. Ya, entonces, es importante que recuerden, ya ven que esto también tiene que ver con la parte epidemiológica. ¿Por qué? Cuando estén en su centro de salud y digan, a ver, me dicen, queremos reducir la incidencia de la tuberculosis, por ejemplo. Entonces no se le vaya a ocurrir, vamos a dar tratamiento, porque no van a reducir la incidencia con el tratamiento, ¿cierto? Van a tener que hacer medidas de prevención primaria, promoción y protección. Esa es otra cosa que recuerden también. Hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Y estos son, ¿cómo se llaman estos? Niveles de prevención. ¿Ya? La prevención primaria tiene el primer nivel, que es promoción. El segundo nivel, que es protección. La prevención secundaria tiene el tercer nivel, que es diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. El cuarto nivel, que es limitación del daño. Y la prevención terciaria, el quinto nivel, llamada prevención terciaria. ¿Ya? Recuerden, hay prevención primaria, secundaria y terciaria, y hay 5 niveles de prevención. 5 niveles de prevención. El diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado también lo vamos a revisar cuando hablemos de epidemiología clínica, y ahí vamos a hablar pruebas diagnósticas, por ejemplo. Pruebas diagnósticas. Este es un esquema. Ustedes que ya revisaron el MOPESE, ¿no? Si hubiesen revisado, el MOPESE es un libro, para los que no vinieron a la clase anterior, es parte de la referencia bibliográfica, es gratis, les dije. ¿Bajaron el MOPESE? Si hubiesen revisado, hubiesen dicho, profesor, ya eso lo hemos visto, pasen una vez. Este es el gráfico, lo he copiado de MOPESE. Ahí está, sí. También lo mismo, dice horizonte clínico, umbral clínico, decía el otro, lo mismo, sinónimo, ¿no? Es una línea imaginaria que divide el subclínico del clínico. Ahí están los niveles de prevención. Acá lo que falta y lo que adolece la mayoría de los libros en términos de prevención es la prevención primordial. No aparece la prevención primordial. Esto un poquito para que recuerden también, periodo de incubación, ¿qué era? ¿Qué es el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que ingresa un microbio hasta que aparece el primer signo o síntoma. Entonces, si yo voy al hospital y entro en contacto, no estoy inmunizado evidentemente, con una persona con tosferina, y después de 12 días desarrollo la enfermedad, ese tiempo que transcurrió, ¿cómo se llama? Periodo de incubación. No se olviden, pues, periodo de incubación. Y el otro concepto que hay que recordar, que es el periodo de latencia, que es sinónimo de periodo de incubación, pero el periodo de latencia se usa para enfermedades crónicas, ¿ya? Entonces, el periodo de latencia es la interacción de los factores hasta que aparece el primer signo o síntoma. Ese es el periodo de latencia. El otro concepto que debemos recordar es el periodo de ventaja, no el periodo de ventana. Ventaja, ¿no? Ventana es otra cosa. En VIH se habla del periodo de ventana, que es el periodo en el cual el individuo es negativo. ¿No le pudieron poner un mejor nombre? ¿A cuál? ¿A esto? No, a la ventana. Ah, la ventana. Se ha hecho una analogía, pues, ¿no? Un espacio libre. Yo pensé que te referías a la ventaja. Entonces, el periodo de ventaja es el tiempo que transcurre, desde que la enfermedad está en sus inicios hasta que se hace el diagnóstico usual. Eso es lo que dice. Desde el diagnóstico precoz hasta el diagnóstico usual, eso se llama periodo de ventaja. Ejemplo, con un ejemplo me van a entender mejor. Tenemos una persona que tiene un cáncer in situ. Para que llegue a cáncer invasivo, más o menos son 6 a 7 años. Ese tiempo que transcurre de cáncer in situ hasta cáncer invasivo, que son 6 a 7 años, ese tiempo se llama periodo de ventaja. Entonces, hay enfermedades que tienen periodo de ventaja larga, ¿no? Como por ejemplo esto de cáncer de cervix. Por eso que si una mujer que le detectan cáncer invasivo, lo más probable es que en los últimos 7 años no se ha hecho un Papa Nicolau, ¿no? Y de ahí que las enfermedades que tienen periodo de ventaja larga tienen mejor pronóstico y se puede diagnosticar precozmente, digamos, en el momento oportuno. En cambio, hay enfermedades que tienen periodo de ventaja corto. Y yo siempre pongo ejemplo, cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, uno va al médico y dice, estoy amarillo. Y seguro tiene cáncer de páncreas, que ya hizo metástasis. O cáncer de hígado, también periodo de ventaja cortito. O sea, el cáncer de hígado no da síntomas. ¿Cuándo da síntomas? Cuando hizo metástasis. Ay, me duele la espalda. Toman
radiografía o una tomografía y le encuentran metástasis. Esos tienen periodo de ventaja bien cortito. Entonces las enfermedades con periodo de ventaja largo tienen mejor pronóstico que las enfermedades con periodo de ventaja corto. O sea, es desde el diagnóstico precoz hasta que se hace el diagnóstico usual, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cáncer de hígado, como digo, empieza y da una sintomatología muy ligera. Y ya cuando te da el síntoma severo, ya está diseminado. Cáncer de páncreas es igual. Ese es el famoso periodo de ventaja. Entonces, ¿qué enfermedades tendrán mejor pronóstico? Aquellas enfermedades que tienen periodo de ventaja más largo, ¿cierto? Ejemplo, cáncer de cervix. Vamos a revisar un poquito con ustedes los niveles de prevención. Y yo les decía, prevención primordial, se habla muy poco. Prevención primaria, secundaria y terciaria, de acuerdo a los periodos de la enfermedad. Prevención primordial, el objetivo, miren lo que dice: evitar surgimiento y consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que se sabe contribuyen a elevar el riesgo de la enfermedad. Dicho de otra manera, para que diferencien bien prevención primordial con prevención primaria, que a veces hay confusión, la prevención primordial fundamentalmente está referida a normas generales, a leyes generales. ¿Normas de vida? Pueden ser normas de vida, pueden ser normas de comportamiento, ¿sí? Ejemplo, allá yo les mostré, sí, detrás de su compañera hay un aviso, ¿no? ¿Qué dice? Eso, por ejemplo, es una medida de prevención primordial. Prohibido fumar en lugares públicos. Entonces, norma. Otra norma que les comentaba en el grupo anterior, les decía, el tema de las revisiones técnicas. Es una medida de prevención primordial ¿para qué? Orientada fundamentalmente ¿a qué? ¿Para qué se hace revisión técnica a sus carros los que tienen? Y los que no tienen, ¿para qué? Para evitar accidentes. Entonces ya cuando ustedes leen epidemiología y dicen cuáles son las causas de los accidentes de tránsito, la falla mecánica es una de las causas menos importantes. La causa más importante es el que conduce y el peatón. Y fundamentalmente el que conduce. La conducta del que conduce ebrio, conduce a velocidad, exceso de velocidad. ¿Está haciendo carreritas? Exacto. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué hacemos entonces revisión técnica? Tiene que ver fundamentalmente con el cuidado del ambiente. ¿Por qué? Porque ahí sí va a tener impacto. ¿Por qué? Porque nos controlan la emisión de gases, ¿cierto? Pero no tiene que ver con los accidentes, porque como les digo, la falla mecánica es una de las causas menos frecuentes de accidentes de tránsito. ¿Será un auto eléctrico? No le veo sentido si no. Y acá tenemos los ejemplos: contaminación atmosférica, contaminación urbana, tabaquismo y sedentarismo, y ahí están los ejemplos. Medidas que se deben de tomar desde el punto de vista primordial: elaboración de leyes, reglamentos y otros tipos de límites a la contaminación. Y les decía, una norma, control de revisiones técnicas. Ambiente. Le decíamos, respecto al tabaco, control del consumo de tabaco en lugares públicos. Ahí está el ejemplo, prevención primordial. Y miren, ciertamente este tema del hábito de fumar en el país ha disminuido pues notablemente. Antes acá en la universidad, yo como les decía, tengo más de 20 años, la gente fumaba. Poco a poco se ha ido concientizando. La universidad, que es la que no de nadie, algunos todavía veo que fuman. 1, 2, 3. No tiene mucho sentido si lo piensa bien considerando la carrera, pero bueno. Entonces, ya no se ve fumar. Antes también era común que las personas suban al microbús, al colectivo con el cigarro. Ahora no. Ahora no. Y eso es bueno. En otros sitios se ha mejorado aún más, pues no, ya no hay sitios de fumadores y no fumadores, ¿no? Porque el humo, si yo divido igual en un mismo ambiente, el humo igual afecta a los que no fuman. Ahora hay sitios donde van los no fumadores y sitios donde van los fumadores. Luego tenemos control de publicidad del tabaco, también pues esto incluido, ¿no? Ahora ven publicidad del tabaco en la televisión, nada, ¿no? Ya no hay. Todavía hay la publicidad del licor, sí, pues, ¿no? La cerveza ligada con el verano, la chica guapa, el éxito con la chica, ¿no? O los amigos. O los amigos, claro. Los jueves de los amigos, ¿no? Luego, en este otro punto también de prevención, decíamos, por ejemplo, sedentarismo.
una norma que obligue a que los establecimientos de salud, por ejemplo, tengan centros de recreación para promover el ejercicio físico. Es una medida de prevención primordial. Entonces, todo lo que está referido a normas, leyes, reglamentos, tiene que ver con prevención primordial. Ejemplo, en Francia se ha ahora, desde el año pasado me parece, obligado de que se vacunen las personas, para poder, los niños, para poder ingresar a los centros educativos, porque en Europa ahorita es un problema de sarampión, pues, ¿no? Por los grupos antivacuna y todas esas cosas. Estados Unidos todavía no. Estados Unidos te pone una multa, $100 si no quieres vacunar y ya punto, ahí queda. Acá es más que nada por la irresponsabilidad o desconocimiento, pero bueno. Claro, son los grupos antivacuna, aquellos que dicen que la vacuna hace daño, que produce autismo, etcétera. Que el etcétera, gobierno etcétera. tiene algo que ver con ellos, demasiado expedientes X les lavó el cerebro. ¿Ya ves? Ahí está. Muy bien. Listo, prevención primaria, reduce la incidencia, de evitar la presencia de la enfermedad, ¿a través de qué? De la intervención sobre los factores de riesgo. Y acá tenemos los ejemplos: promoción de medidas para evitar el Zika, uso de preservativo, profilaxis. Estrategias hay poblacional y hay grupal, ¿ya? O sea, las estrategias dentro de la prevención primaria son de dos tipos: las estrategias poblacionales y las estrategias grupales. O sea, referido a las grupales, a aquellos grupos de riesgo. Tiene ventajas y tiene también inconvenientes estas estrategias. Dentro de las ventajas de la estrategia poblacional, su radicalidad, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Todos, aplicable a todos. Gran potencial, por lo tanto, para toda la población, y es adecuada para comportamientos. ¿Cómo es eso de comportamientos? Claro, por ejemplo, tu comportamiento es no hacer actividad física, por ejemplo. Ese es un comportamiento, a eso se refiere. Entonces, si yo intervengo, tengo que intervenir con estrategias desde el punto de vista poblacional. Prefiero hacer actividad, camina por lo menos 30 minutos al día para que reduzcas tus riesgos. A eso se refiere a los comportamientos. Otro comportamiento es el tema de ingerir alimentos que no son saludables. Es una forma de comportamiento. Estrategia de grupo de riesgo adecuada para individuos, evidentemente. La ventaja es que motiva a los sujetos. Claro, si yo estoy gordito y me dicen que si bajas de peso vas a mejorar tu condición, bueno, me va a motivar para que yo tome esa acción. En cambio, cuando la estrategia poblacional va a afectar tanto a los gorditos y no gorditos. Los no gorditos digan, yo para qué voy a hacer si no tengo ese problema, ¿no? Entonces, en cambio, cuando es grupo de riesgo, motiva al sujeto. Y también va a motivar al médico, porque el médico vio a una persona con 100 kilos, le indicó un régimen dietético y a las 8 semanas lo ve con 80 kilos, el médico va a estar feliz y va a estar motivado, ¿no? Después, y hay una relación favorable beneficio-riesgo. Las inconvenientes en la poblacional: escaso beneficio para los individuos, claro, escasa motivación de las personas, por lo que les mencioné anteriormente. Si yo no tengo el problema, ¿para qué me voy a esforzar? Escasa motivación de los médicos, porque yo no voy a ver el efecto individual, y la relación riesgo-beneficio puede ser baja. El impacto, cuando hablamos de beneficio o relación riesgo-beneficio baja, el impacto que va a tener poblacionalmente va a ser menor. En la estrategia de riesgo, en grupos de riesgo, dificultad de identificación de los individuos de alto riesgo. ¿Quiénes tienen el factor? Eso es lo complicado. La otra cosa es que tiene un efecto temporal y un efecto limitado. Temporal porque va a tener efecto mientras se realiza la intervención, ilimitado porque solamente va a afectar al grupo de riesgo. Y es inadecuado para los comportamientos. Prevención secundaria: el objetivo, curar a los pacientes, ¿no? Y reducir las consecuencias más graves de la enfermedad. Comprende detección precoz y la intervención rápida y efectiva, ¿no? Recuerden, objetivo, curar a los enfermos, reducir por lo tanto las consecuencias. Recuerden esto también: los requisitos de un programa de prevención. Primero, debemos disponer de un método seguro y exacto de detección. Ya vamos a ver cuando hablemos de pruebas diagnósticas, vamos a ver este tema de los métodos. O sea, altamente sensible, altamente específico, para detectar la enfermedad fundamentalmente en estadio preclínico, o sea, diagnóstico precoz. Pero no nos debemos de quedar en eso, ¿no? O sea, no debemos decir, ay, sí, tengo
prueba diagnóstica que detecta ni bien están ocurriendo los primeros cambios en el individuo. Pero ¿saben qué, señor? No tengo la posibilidad de darle tratamiento, ¿no? Entonces, es importante de que a la par de que tengamos un diagnóstico precoz, tengamos también terapias eficaces. Ahí están los ejemplos: detección sistemática de cáncer de cuello uterino, tamizaje en recién nacidos, que se hace ahora, ¿no? Ahora se hace tamizaje en todos los hospitales públicos, donde hay maternidad, se hace tamizaje recién nacidos, donde se identifican, por ejemplo, niños que tienen fenilcetonuria, o niños que tienen hipotiroidismo. En mi época, como no había la posibilidad de diagnóstico, nosotros decíamos, fenilcetonuria no existe en la población peruana, porque eso es de europeos. Claro, no podemos decir porque no hacíamos tamizaje, pero no había la tecnología. Ahora hay niños que se llaman. ¿Qué es fenilcetonuria? Es un trastorno de una enzima. Bueno, no todo el mestizaje es bueno. Esa es la fenilcetonuria. También otro ejemplo es de detección de hipertensión arterial y tratamiento de personas de mediana edad y edad avanzada, y pruebas de detección de desorden en trabajadores. Son ejemplos de prevención secundaria. Prevención terciaria. ¿Cuál es el objetivo final de la prevención terciaria, muchachos? ¿Hacer qué? Rehabilitación. Se incorpora el individuo a la sociedad. Eso es el fin último, ¿no? Una persona que tuvo una amputación del brazo, o una persona que fue agredida, ¿no? Porque no solamente hay secuela física, sino también hay secuela psicológica. Una persona que fue asaltada, ¿no? Tiene que ser tratada psicológicamente para que se reincorporen a sus actividades y no tenga temor de salir a la calle, ¿no? Están encaminadas a reducir las secuelas y discapacidades y, por lo tanto, minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de salud y facilitar la adaptación de los pacientes a cuadros incurables. Aquí tenemos un resumen de los niveles de prevención, las fases de enfermedad y la población destinada. Acá podrían añadir una columnita y decir, esto reduce la incidencia, esto reduce la incidencia, esto reduce la prevalencia. Esto no reduce nada, ¿no? Porque ya la secuela se queda. ¿Cuál es la resolución de una enfermedad? ¿En qué se resuelven las enfermedades? ¿O cómo se resuelven las enfermedades? Porque tenemos el prepatogénico y el patogénico. Y en el patogénico hay una fase de resolución, ¿cierto? Profesor, dice que reduce la incidencia y luego la incidencia, ¿qué? Incidencia igual. Prevalencia. Mira, María. Las medidas de prevención primordial reducen la incidencia. Las medidas de prevención primaria también reducen la incidencia. Las medidas de prevención secundaria reducen la prevalencia. Y las medidas de prevención terciaria no reducen nada. ¿Por qué? Porque está referido a las secuelas. Y las secuelas no se pueden eliminar, pues, ¿no? Entonces le decíamos, en la fase patogénica hay una fase de resolución. Y la fase de resolución, ¿cómo se resuelve una enfermedad? ¿Perdón? Ya desaparecen los síntomas, o sea, se cura totalmente. ¿Pero todas las enfermedades se curan totalmente? No. Unas quedan con secuela. Y otras se mueren, pues, ¿no? Claro. Una enfermedad, cuando una persona tiene una enfermedad, tiene tres posibilidades. O se recupera totalmente, o se queda con secuela, o se muere. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo de enfermedad. Si tiene, por ejemplo, un resfrío común, no va a quedar ni con secuela, se va a curar totalmente. Pero si tiene, por ejemplo, un accidente automovilístico, o se muere, o va a quedar con secuela. Con secuela psicológica, por lo menos. De repente sale indemne del accidente, pero va a quedar con una secuela psicológica. Entonces, de esa forma se resuelve una enfermedad. Y yo les decía, la historia natural nos sirve también para hablar del pronóstico. ¿Y cuando hablamos del pronóstico? Cuando sabemos la resolución, ¿no? Entonces yo sé, como yo les digo, viene un paciente con tosferina y es chiquitito de 3 meses de edad, su riesgo de mortalidad va a ser mayor que uno que tiene más edad. Y la posibilidad de la muerte va a estar presente en ese niño. De repente la tercera parte o la cuarta parte de los niños con tosferina menor de 3 meses, el riesgo potencial de muerte está presente.
El otro problema puede quedar con secuelas, porque si hace un cuadro de apnea severa, puede afectar su cerebrito y queda con secuelas neurológicas. Y la otra posibilidad, que pueda mejorar, ¿no? Completamente. Entonces va a depender de la enfermedad y las posibilidades que tenga de resolución la misma. Y eso no sirve para el pronóstico, pues, ¿no? Como yo les digo, si es un niño que tiene tosferina y tiene 10 años, no le decía, ay señora, el riesgo de que se muere es alto. No le podría decir. Pero si es un niño de 3 meses y tiene tosferina, no le dice, señora, no se preocupe, eso pasa. No, eso hay que tener. Entonces, eso nos sirve incluso para nuestra conducta terapéutica y para la orientación a la mamá, ¿no? Entonces nosotros identificamos niños con riesgos que si tienen esa condición incluso los tenemos que hospitalizar porque son grupos de riesgo y que existe la posibilidad de que sufra o fallezca. Y ahí está la bibliografía de donde hemos sacado la información y les dejo tareita. Ese es otro comentario que les quiero hacer. No tarea para que desarrollen, ¿no? No es para desarrollar, no lo queremos agobiar, sino, les digo, dos cositas. El examen, ya saben ustedes de que no viene solo de transparencias. Por eso les digo que vengan para que conversemos, les explicamos algunas cosas adicionales, les recordamos. Igual no va a tomar lista, profesor. Miren, de verdad que para mí es fastidioso tomar lista. Pero si todos fuésemos responsables, no habría necesidad que el profesor esté haciendo eso. Si todos viniésemos porque queremos aprender, y no habría la necesidad de estar haciéndole esa lista. Ahora, yo les digo, lo que yo les tomo, véalo por el otro lado. No por el lado coercitivo de que el profesor quiere tomar lista. Véanlo porque yo eso lo leo. Y van a ver la próxima semana, les voy a decir, miren muchachos, revisé la primera y la segunda y hay estos problemas. Entonces les recuerdo que esto es así, así, así. Entonces sirve para retroalimentarlo. Entonces veámoslo por esa perspectiva, ¿ya? Seguramente hoy día, con lo que han dado el primer pasito, seguramente hay que reforzar varias cosas. No solamente con ustedes, sino con el otro grupo, ¿ya? La otra cosa que les pido también, si es que creen que podemos mejorar o piensan que podemos hacer o mejorar pues la presentación, también me lo dicen. ¿Ya? Yo soy una persona muy abierta, no, lo que sí no me gusta es de que hablen a espaldas de uno, ¿no? Oh, ese profesor más aburrido, debería ser así. Mejor bien ese profesor, ¿sabe qué? Con mi mayor respeto, nos cansamos. Podría ser así y lo hacemos. Yo no tengo ningún problema, ¿no? ¿Este es un estudio o un libro? Ah, espérate un ratito. No te apures. Entonces, ella ya está apurada por el estudio libro. Si tú te acuerdas en la primera clase, si has venido, porque aquí te he visto que has venido, les dije que tenían que bajar 2 libros. Levanten la mano los que han bajado a Beige Bonitas, así a la verdad. Ya 1, 2, 3, muy bien. Muy bien a los 3. ¿Ustedes se bajaron? ¿Lo lograron ver? No, ya, pero por lo menos 3 han bajado. Esto es gratis, muchachos. Entonces, miren, ahora sí se van a tener que ver obligados a bajarlo. ¿Por qué? Y miren, yo les estoy diciendo, después no diga profesor, pero eso no dijo en la clase, yo lo tengo filmado, y tampoco está su transparencia. Les estamos diciendo de que revisen el capítulo 1, que es epidemiología. ¿Para qué? Para reforzar lo que hemos revisado.